Bueno, mi grupo está conformado por Shalan Sánchez, Noelia Rivera, Leslie Mosquera y quien nos habla es Tío. El tema del que le vamos a hablar hoy es acerca de la biodiversidad en tiempos de una sola salud, empezando a hablar un poco acerca del concepto de qué es biodiversidad. Desde mi punto de vista, la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de vida. Esto pues abarca la diversidad de especies, plantas, animales, microorganismos que viven pues, en un espacio determinado y también a su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies, paisajes, regiones en donde se ubican estos ecosistemas. Eh, También incluye procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, sistemas y cosas. Con respecto al video, pues me pareció una charla que me llamó la atención, a la cual estoy de acuerdo, es con respecto al cambio que ha habido en los ecosistemas a causa del ser humano, ya que prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra pues, han sufrido de forma significativa por nosotros. Algunos de los cambios más importantes han sido la transformación de bosques, de praderas, de tierras, cultivo, el desvío y almacenamiento de agua en represas, pérdida de zonas de manglares y de reciclaje de coral. Actualmente los cambios más rápidos están teniendo en los países en vías de desarrollo. Estos ejemplos que puedo dar en los ecosistemas marinos, por ejemplo, las poblaciones de especies sometidas a la pesca se han visto afectadas por la demanda mundial creciente de alimentos para el consumo humano y animal. Desde el comienzo de la pesca industrial, eh, la masa total de especies marinas explotadas con fines comerciales ha disminuido en torno al 90% de la mayor parte del mundo. Otro ejemplo es que también con la creación de represas y captación de aguas para uso humano se han modificado los ecosistemas de agua dulce. Esto causa pues un cambio en los flujos de muchos de los grandes sistemas fluviales, de que a su vez pues deriva otros efectos como la reducción de flujos de sedimento, que constituyen pues la principal fuente de nutrientes para los ecosistemas estos. Todos estos cambios y la intervención humana dejan a las especies con tres opciones, pues adaptarse, marcharse o morir. También hay un ejemplo, eh, hay un ave que se llama irigo gallo, está pues actualmente en peligro de extinción por los efectos de los cambios climáticos. Todos sabemos que los pueblos animales también son sensibles a los cambios de temperatura, tanto o incluso más que nosotros. ¿Ya? Otro punto también interesante es acerca de las enfermedades emergentes o reemergentes. Eh, con respecto a estos conceptos, pues leí que el Instituto de Medicina de los Estados Unidos definió enfermedades emergentes aquellas cuya incidencia se ha incrementado de las pasadas 2 décadas o amenaza incrementarse en el futuro. Y las enfermedades reemergentes se refiere al resurgimiento de enfermedades que ya habían sido aparentemente erradicadas o su incidencia había sido disminuida. Pues son todas aquellas enfermedades infecciosas conocidas que después de no constituir un problema de salud aparecen a menudo cobrando proporciones epidémicas. También en los últimos años ha tenido lugar en el mundo la emergencia o reemergencia de muchos eventos epidemiológicos, dentro de los que se encuentra el recubrimiento de las enfermedades infecciosas, los agentes biológicos, así como otras enfermedades que tuvieron determinados niveles de control y ahora se muestran con incidencias cada vez más altas, convirtiéndose pues, en problemas sanitarios de primera magnitud, tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados. Y con respecto también a las enfermedades emergentes y reemergentes, pues me parece que son un reflejo de la incesante lucha de los microorganismos por sobrevivir.
buscando brechas en las barreras que protegen al ser humano contra la infección. Estas brechas sanitarias que se han venido pues agrandando desde hace algunas décadas pueden obedecer a comportamientos de alto riesgo, como fallas en los sistemas de vigilancia epidemiológica, control insuficiente de la población de mosquitos portadores de enfermedades, también a la paralización de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, así como el acercamiento de la fauna silvestre pues, a los asentamientos humanos por la deforestación, entre otros. En los últimos 25 años pues, han aparecido más de 30 microorganismos. Algunos de ellos pues, han sido causantes de enfermedades espectaculares y mortíficas. Entre tanto, muchas enfermedades comunes han reaparecido y se han propagado con rapidez durante periodos que ya se consideraban problemas de salud pública. Bueno, yo ahora quiero escuchar la opinión de mis compañeros. Bueno, como dice la compañera, la biodiversidad también comprende los distintos tipos de vida que pueden encontrar en un área, incluso microorganismos como lo son las bacterias, que conforman nuestro mundo natural. Pues abarca también a las distintas especies que poseen características comunes y que comparten un ecosistema determinado. Como un gran ejemplo de eso tenemos si es un río, por ejemplo, de agua dulce, veremos que las plantas, los árboles, las rocas, los peces, los pájaros, los insectos y los anfibios comparten este espacio vital. Pues en los últimos años también se ha perdido un gran porcentaje de los animales del planeta y en pocas décadas podría desaparecer en su totalidad todos. La degradación ambiental provocada por el ser humano, como fue y son la sobrepesca, la caza, la fumigación o los cambios climáticos, está llevando al límite los sistemas vivos de los que dependemos nosotros para nuestra supervivencia. En el video también se habló de algo muy importante y algo muy interesante en sí, que el oso hormiguero es un especialista que se reproduce muy poco y come la cantidad suficiente de hormigas. Algo también es que es un clamor de la naturaleza que se haga la transición a una agricultura y ganadería ecológica. Los pesticidas se tienen que prohibir en sí, sin más son venenosos para la naturaleza y para el ser humano en sí. Todavía hay mucha gente que no sabe que cuando contaminan un río, un acuífero, una ramba, entre otros, se contamina en sí, puede ser alguna población humana. En el video también se analizó el estado actual de las especies y las soluciones para recuperar su vitalidad, así como su rol para asegurar la salud del planeta y el ser humano en estos momentos en los que el COVID-19 ha lanzado una señal de alarma. Y por eso es que hacemos un llamado a todos los países y a todo el mundo para que permanezca vigente. Después esto de aquí, tras varias semanas de decesos, los cuales notificaron del COVID-19, vuelven a aumentar día tras día en todo el mundo, especialmente en el país de Asia, que actualmente siguen teniendo en cuarentena, siguen estando en cuarentena por el hecho del COVID, que hoy otra vez probablemente volvió la epidemia en el país de Asia. Estos aumentos se producen a pesar de la reducción de las pruebas de algunos países, lo que significa que los casos que estamos viviendo son solo, como decir, que están ahí en la punta del iceberg. Han advertido al director incluso del general del OMS. Bueno, también como es de esperar que continúen los brotes y repugnas locales, sobre todo en las zonas donde se han levantado las medidas para evitar la transmisión, así se ha alertado este aumento de casos, se traducirá en un aumento de muertes. Fue como decir el inicio de la pandemia, que el inicio de la pandemia fue por el 2020, ¿sí?
fue donde fue el tiempo más hasta la actualidad realmente. Pero en el 2020 fue el punto exacto donde comenzó la pandemia y en sí fue demasiado fuerte que en sí la humanidad en general no supo cómo controlarla, cómo estar, cómo prevenirla, qué hacer. Y en sí, ese fue el punto clave, lo que realmente la naturaleza, el mundo, la alarma que quiso dar. Porque, porque ya eso, gracias a eso, nos dimos cuenta de, aunque realmente nunca nos dimos cuenta, porque realmente aún seguimos en lo mismo de dañar nuestro ecosistema, dañar nuestro medio ambiente. Pues actualmente, como mencioné al inicio, la pandemia no ha terminado porque otra vez hubo brotes donde fue el inicio de la pandemia y pues sigue siendo, o sea, hay brote aún y aún están haciendo incluso cuarentena por lo mismo, ya que otra vez se reinició todo en donde fue el inicio de la pandemia del COVID-19. Pues, y esto en sí nos ha recordar que los niveles de inaceptabilidad tan altos, pues, de mortalidad por el COVID-19 en muchos países, pero en sí están por lo que es en Asia, especialmente donde los niveles de vacunas son bajos en sí, entre la población susceptible. Seguimos llamando en sí a todos para que se vacunen, aunque realmente algunos actualmente se han vacunado y siguen recayendo en lo que es de nuevo enfermarse por COVID. Hubo lo que fue unas variantes del COVID, como fue el Omicron. El Omicron, las personas que les daba COVID, según pensaban que era una gripe normal en sí, y no fue así, sino era que les estaba dando lo que es la variante Omicron. Fue menos leve que el COVID-19 al inicio, sí, lo fue, pero no se fue en su totalidad. Hubo personas que de nuevo recayeron estando vacunados y pues por eso es que seguimos haciendo un llamado a todo el mundo que se vacune, ¿sí? Y seguir trabajando día y noche para ampliar el acceso a las vacunas en todas partes, asegurado para recordar que la pandemia del COVID-19 no ha terminado y no sabemos en sí cuándo va a terminar y si es que va a terminar o vamos a tener que sobrellevar y vivir con lo que es la pandemia en sí, porque muchas personas aún así se cuidan, aunque ya hayan quitado lo que es el acceso a las mascarillas. Muchas personas ya se han descuidado y ya no ocupan lo que es la mascarilla. Por eso aún seguimos haciendo un recordatorio aquello, que la pandemia del COVID no ha terminado y no sabremos cuándo terminará. El daño a la biodiversidad es un factor crítico para la aparición de varios tipos de enfermedades, ya que la pérdida de ecosistemas también puede hacer que las enfermedades propias de algunas especies pasen a otras. También influye la consecuencia del cambio climático que provoca un desequilibrio entre los diferentes hábitats. La pérdida de un predador puede hacer que se incremente el número de animales de una especie portadora de algún patógeno potencialmente zoonótico, como son los roedores, y facilitar el paso de enfermedad a la especie humana mediante la contaminación del ambiente en el que convivimos. Por otra parte, la pérdida de masas forestales hace que se incrementen los espacios húmedos donde vectores como mosquitos pueden proliferar y con ello el riesgo de transmisión de enfermedades como la malaria. Comercio ilegal de especies silvestres. Según la ONU, se comercializa ilegalmente la flora y la fauna a nivel mundial. La presión de este comercio es constante y generalmente se concentra en especies con alto grado de amenaza o de mayor importancia económica. La vida en cautiverio que conllevan estos animales
provocan un cambio en el comportamiento natural de ellos, pues medios artificiales los priva de cierta estrategia para reproducirse o incluso de aprender sus progenitores cómo sobrevivir. Este fenómeno de zoonosis está muy vinculado con el impulso de la especie humana de querer dominar la naturaleza y percibirse como fuera de esta. Nuestra huella en el planeta ha llevado a un desequilibrio de la biodiversidad de grandes proporciones. Este desastre que hemos ocasionado es potencial peligro para la aparición de nuevas pandemias. Cabe recalcar sobre el paludismo zoonótico, se transmite entre primates, mosquitos y personas alrededor de los márgenes forestales del sudeste asiático. El virus Nipah surgió por primera vez en asociaciones con las asociaciones que interaccionaban el ganado y los murciélagos en paisajes agrícolas. Otra dolencia importante y generalizada es la enfermedad de Lyme. El nuevo brote de viruela del mono es una enfermedad endémica de África Central, que ha puesto en manifiesto la amenaza que representa la zoonosis para el ser humano. Un riesgo que ya se quedó patente con la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advierte que 1 millón de especies de animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción. Mientras los ecosistemas siguen deteriorándose a ritmo acelerado por la actividad humana, lo que van a provocar que el contacto con nuevos virus se intensifique en los próximos años. Desafortunadamente, entender la complejidad de las interacciones entre el reservorio natural, el agente patógeno y el huésped intermedio sigue siendo un gran desafío cuando se trata de intervenir rápidamente para detener la transmisión de la enfermedad. El concepto de One Health se introdujo a comienzos del año del 2020 para designar algo que la ciencia conoce desde hace más de un siglo: la salud humana y la animal. Depende la una de la otra y además está vinculada a los ecosistemas de los que forman parte, basándose en premisas representantes de múltiples disciplinas, como médicos, veterinarios, científicos y humanistas, etc. Trabajan para lograr este enfoque integral en la salud. La salud global no solo habla de enfermedades, sino también de bienestar. One Welfare, en referencia a la interacción del bienestar humano, animal y ambiental, presenta objetivos como mejorar la seguridad alimentaria, sostenibilidad, reducir el sufrimiento humano y mejorar la productividad en ganadería mediante la mejora de los estándares de bienestar. Gracias. Lady Mosquera, voy a hablar sobre la biodiversidad en tiempo de una sola salud. La biodiversidad es la variedad de formas que abarcan las diversas especies, como pueden ser animales, plantas y bacterias. La biodiversidad es un patrimonio tanto como biológico, médico, socioeconómico y historias. Los animales silvestres son constituidos por microbiota y macrobiotas. Microbiotas son las bacterias, son los virus y son los parásitos. Las macrobiotas
son los parásitos nematodos, cestodos y el ectoparásitos. Para que una enfermedad se transmita, se requiere de la interacción de múltiples especies. Gracias.